Amados, bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado Andando en el Espíritu. Vamos a orar para que sea el Señor guiándonos, para que sea el Señor iluminando y abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprender su verdad. Querido Dios, te doy gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias por permitirme en esta hora llegar hasta el corazón de mis hermanos para compartir con ellos tu hermosa palabra. Lo hago, amado Padre, bajo la unción del Espíritu y con la certeza de que todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bienvenidos, amados. Como ya les dije, el tema lo he llamado Andando en el Espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la verdadera guerra espiritual del cristiano, de la iglesia y de cada uno, amados, de nosotros que hemos sido llamados por el Espíritu Santo a vivir, a andar, a caminar en el Espíritu Santo. Lo más difícil, amados, en la vida es mantener el equilibrio. Estamos viviendo una era de apostasía en la iglesia que le ha llamado la era de los desequilibrados, de los ambivalentes, de hombres y mujeres de doble ánimo y de tibios. Pero sin lugar a dudas, mis amados, podemos decir que ha llegado el momento, que ha llegado la hora de ser equilibrados, de adquirir el balance apropiado, más cuando sabemos que Jesús está a la puerta para arrebatar a su iglesia y que esa es la esperanza bienaventurada, tuya y mía. Amados, nuestro arrebatamiento es inminente. Y dice la palabra del Señor en nuestra Biblia que dejamos abierta, en Gálatas 5, versículo 16, un mandamiento claro para ti y para mí. Dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay muchos, lamentablemente, que andan en este mundo como la mujer de Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 56, que yo te recomiendo que leas, pero que nos cuenta de una mujer que vivió con una hemorragia severa por 12 años. Atrapada en este terrible mal, en esta terrible enfermedad. Esa hemorragia no la mataba, pero sí no le permitía vivir en paz. Lo lamentable, amados, es que hay muchos hoy en día
que viven con terribles hemorragias por años. Hemorragias de sentimientos, de recuerdos, de pensamientos, de resentimientos, de celos, de angustias. Y esas cosas de pronto no acaban con la vida física, pero tampoco dejan a la persona vivir en paz. Vivir en esa triste condición es lo que la Biblia llama vivir o andar en la carne. Porque vivir en el Espíritu, como ya lo hemos visto en tantos temas, es vida, gozo, paz, libertad y abundancia de gozo. Es ser libres de cualquier hemorragia que quiera acabar con nuestras vidas, que quiera robarnos la paz y la libertad que tú y yo tenemos en Cristo. Hoy hay muchas hemorragias de materialismo, de racismo, de clasismo, hemorragias internas de culpa, de insatisfacción, de vergüenza, de rencores y odios y muchas otras. Y lo que me llamó la atención en este tema es el preguntarnos por qué Pablo dice que debemos andar en el Espíritu. Y en el versículo 13 al 15 encontramos la respuesta de Gálatas 5. Dice la palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En el versículo 13, ellos usaban la libertad que tenían en Cristo como ocasión para la carne. En el versículo 15, entre ellos se mordían, se comían, se consumían con la boca, con el chisme, con la envidia, con la murmuración. Y en el versículo 14 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que implica que entre muchos de los Gálatas no había amor. Cualquier parecido de ese tiempo con nuestra realidad hoy no es coincidencia, es una verdad. Porque andar en el Espíritu implica amar. El que ama no le hace daño al prójimo. Si no amo, puedo estar plenamente seguro de que no ando en el Espíritu, sino que ando en la carne. Porque como ya vimos en temas anteriores, la carne, amados, es la expresión de Satanás y del diablo. Es el carácter que se expresa por medio de la fornicación, de la inmundicia, de la laxivia, de la borrachera, de las orgías, de las enemistades, de las disensiones, de las divisiones, de las envidias, de la idolatría y de la hechicería, de lo cual habla el versículo 16. Y el 19, donde dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas manifestaciones de la carne, amados, son expresiones que constituyen el carácter de Satanás. Porque todas esas manifestaciones son enemistad contra Dios. El vocablo Satanás es un sustantivo que significa enemistad. Y en Romanos capítulo 8, el versículo 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, son diablo, que es adversario, son Satanás, que es enemigo, es contra Dios. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Observen, hermanos, que los pensamientos, las intenciones de la carne manifestadas en toda esa larga lista son diablo, o sea, adversario. Son designios de enemistad contra Dios. En sí son diablo contra Dios. Andar en el Espíritu, entonces, amados, es no satisfacer ninguna expresión de nuestra carne. Es no permitir que ninguna manifestación de mi carne sea diablo contra Dios, es decir, enemistad contra Dios. Ustedes recuerdan que la actitud de Pedro, evitando que Cristo fuera a la cruz, produjo que Cristo lo llamara Satanás. Y que desde que escogió a los 12, entre ellos también escogió a uno, que era calumniador, mentiroso, llamado Judas Iscariote, a quien llamó diablo. Ya lo vimos en un tema anterior. En Efesios capítulo 4, 27 hay un ejemplo maravilloso de esto. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, versículo 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Pero en los versículos anteriores, antes de Pablo llegar a este versículo, en el 25 dice, notémoslo bien, léelo y escudriñalo, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y en el 25 y en el 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí encontramos dos cosas que son diablo. Una es la mentira. Y como ustedes ven, amados, la otra es la ira. ¿Qué son la ira y qué son la mentira? Son dos expresiones de la carne. La palabra diablo significa adversario, difamación, enemigo. Y la mentira difama en contra de la verdad. Y la ira difama en contra de la apacibilidad, o sea, de la paz. Así que andar en el Espíritu es no darle al diablo de la mentira y al diablo de la ira lugar en nuestros corazones. Y esto, amados, porque andar en el Espíritu tiene que ver con mi conducta y con mi manera de actuar y de comportarme. Andar en el Espíritu es establecer el conducto, el curso de una conducta que debe dejar huella entre todos los que nos conocen, entre todos los que nos sigan.
Además de que nuestro andar tiene que ver con nuestro recorrido. Cuando andamos en el Espíritu, no transitamos en la carne. No satisfacemos los deseos de la carne. Pablo, de nuevo, en Gálatas, capítulo 5, el versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, con mayúscula, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras o lo que quisieses. Repito, amados, esta es la guerra espiritual. Esto es lo que debieron habernos enseñado hace añísimos atrás. A darnos cuenta de una realidad que es una verdad. Porque en ti y en mí hay dos deseos que se oponen dentro de nosotros. Y esos dos deseos son dos recorridos o dos andares o dos tipos de senda en la cual tú y yo podemos caminar. La ley, como ya aprendimos en temas anteriores, está relacionada con nuestra carne, pero nuestro espíritu está relacionada con el Espíritu de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, entonces nuestro espíritu ya no está bajo la ley, está bajo la gracia y la bendición del Dios eterno. Pero no solamente no está bajo la ley, sino que no está también bajo la ley del pecado y de la muerte que había en nosotros antes de haber venido a Cristo, antes de haber nacido de nuevo. Donde está viva la ley, está vivo el pecado. Porque los pecados, ya vimos, son infracción de la ley. ¿Y qué es lo que hace la ley? Ya lo estudiamos también. Pone en evidencia el pecado del hombre para que el hombre pueda reconocerlo. Cuando tú y yo andamos en el Espíritu, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos bendición. Pero si no andamos en el Espíritu, ¿en qué estamos andando? En la carne. Y el que anda en la carne, anda en la ley. Pablo dice en el versículo 18 de Gálatas: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Romanos 10:4 dice algo importante. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así, mis amados, el recorrido de un bendecido no debe ser la carne. Un bendecido no debe correr por ahí ocupándose de cosas terrenales y de cosas mundanas, envidiando, codiciando. Porque el ocuparse de la carne, claramente ya lo vimos en la Escritura, es muerte. Y es falta de comunión con Dios. Muchas veces entre los mismos ministros nos falta honestidad y sinceridad. Y muchas veces le mentimos al hermano, a la hermana, porque nos falta carácter espiritual para ser honestos, transparentes, para amar, para dialogar, en vez de darle la espalda al que un día dijimos que amábamos, pero que por cualquier razón o por cualquier divergencia de pronto en la palabra y en la doctrina dejó ya de ser nuestro amigo. Eso es una catástrofe, eso es andar en la carne. Y es que la falta de comunión con Dios, amados, trae procesos, o sea, consecuencias. No para condenación, porque el que está en Cristo no hay condenación para él.
sino para disciplina y azote de Dios. Cuando tú y yo dejamos de andar en el Espíritu y andamos en la carne, debemos esperar la reprimenda de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre amado, que como a hijos, dice la Escritura en Hebreos, nos azota y nos disciplina. Y también dice Hebreos que si se nos deja sin disciplina, ya no somos hijos, sino bastardos. Cuando estamos siendo disciplinados por el Señor, se nos está llamando la atención. Pues se nos está diciendo, esto te pasa por andar en la carne. Y de inmediato debemos reconsiderar lo que estamos haciendo y volvernos de todo corazón al Señor y ocuparnos del Espíritu. La palabra andar, hermanos, significa ir hacia adelante, hacia una meta. ¿Hacia dónde debe moverse un bendecido? ¿Hacia dónde debemos movernos tú y yo? Debemos movernos en búsqueda de una condición espiritual completa. Y para lograrlo, debemos someter nuestra voluntad en obediencia al Espíritu. ¿El Espíritu quién es? Claramente tú y yo lo sabemos por el Evangelio de Juan 6:63, que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que lo que es vida y espíritu para ti y para mí es su palabra. En esta maravillosa verdad se mueve un bendecido. En Efesios 6:17 dice también la palabra, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un hijo de Dios está ocupado en la palabra. Todos los días mueve su voluntad hacia el Espíritu y entiende que ese movimiento es progresivo. Tú y yo crecemos cada día más y más en la revelación, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios, en experiencia. Andar en el Espíritu equivale entonces a movernos en el Espíritu. Y surgió otra pregunta. ¿Cómo debemos movernos en el Espíritu? Pablo dice, amados, que un bendecido como tú y yo andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y Efesios capítulo 5 nos da una clara enseñanza de lo que esto significa. Dice del versículo 1 en adelante, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el verso 6 termina diciendo de manera magistral, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Hermanos, se nos dice aquí que tú y yo, como bendecidos de Dios, debemos andar en amor, en olor fragante, como corresponde, como conviene a un santo. Un santo no anda en fornicación oculta, ni en inmundicia, ni en avaricia. Un santo huele a santo, habla santo y vive como un santo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué cosa tan extraordinaria, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Pues el versículo 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que reprender? Las obras de la carne, que son obras infructuosas de las tinieblas, que son diablo y que son Satanás delante del Señor. En 2 de Corintios capítulo 6, y vale la pena que lo miremos y lo examinemos, hermano. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Efesios 5:15 dice que un bendecido debe andar con diligencia y andar como un sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra diligencia tiene que ver con las diligencias o carrozas de caballos, donde el conductor que va manejando su carruaje debe estar avisado y alistado del camino por el cual va, para poder guiar el carruaje en perfecta dirección. La palabra sabio tiene que ver con inteligencia. ¿Y cuán necio es un bendecido que anda tropezando en la vida, perdiendo el tiempo en lugares y con personas que jamás le ayudarán a crecer espiritualmente? Cantidad de personas que nunca le van a enseñar a conocer la voluntad de Dios. Muchos bendecidos pierden su tiempo, su energía, su dinero y su talento en cosas fuera de la voluntad de Dios. Las oportunidades perdidas, amados, jamás se pueden recuperar. Y quien constantemente las pierde es un necio. Un bendecido anda como sabio, aprovechando bien el tiempo de sus mañanas, de sus tardes, de sus noches, de sus años, de su vida. Y algo que me llama mucho la atención es Efesios 5:19, donde la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es andar en armonía entre esposos y esposas. Un pastor que tiene amor, ama a sus ovejas, ama a sus hermanos y no las discrimina ni las abandona. Un esposo y una esposa que andan en el Espíritu viven unidos en amor ferviente y disfrutan juntos de armonía, de gozo, de paz, de bendición, y son al mismo tiempo una bendición para sus hijos y para su familia. Un bendecido en el Espíritu tiene armonía con sus trabajadores y sus patrones.
Porque es que un bendecido que anda en el Espíritu ha aprendido a someterse, a sujetarse. ¿Qué hace un bendecido que se somete? Efesios 4:3 dice: guarda la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. El versículo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Sometimiento produce unidad, y la unidad produce paz unos con otros. Así, amados, las marcas de un espiritual no son experiencias emocionales, sino un hombre y una mujer que tienen un carácter cristiano. Porque hay bendecidos que no se someten, porque sencillamente no practican el temor de Dios. Pablo dijo: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y donde hay temor de Dios, entonces hay sometimiento. Se aprovecha bien el tiempo. Se anda en amor, se anda como hijos de luz. Y no se satisfacen los deseos de la carne. Yo diría que lo que importa no es la cantidad de espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo bajo su control, bajo su guía. ¿Qué tanto hemos aprendido a sujetarnos y a someternos a la dirección del Espíritu? Amados, aquí no termino, pero hay una palabra final, y es: debemos someternos cada día a la dirección del Espíritu Santo y sumergirnos en su poder. Pues sometidos a su dirección y a su poder, sin duda alguna, vamos a poder andar en el Espíritu. Vamos a poder vivir en el Espíritu. Vamos a poder ser hombres y mujeres bendecidos, con hogares hermosos, con una relación matrimonial preciosa, donde tanto mi esposa como yo hemos aprendido a sujetarnos el uno al otro y amarnos entrañablemente en el amor de Cristo, para ser ejemplo para nuestros hijos, para nuestros amigos, para los que nos conocen, que muchas veces con envidia, entre comillas, dicen: tienes un hogar muy hermoso. Yo no sé cómo has podido vivir 37 años con tu misma esposa. Amados, que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita con humildad reconocer que tenemos necesidad de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de pensar en el Espíritu, transmitiendo vida, transmitiendo gozo y alegría a todos los que nos rodean y dándole amor a un mundo que, como dice la palabra del Señor, por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad también ha tomado el control de este planeta de una manera terrible. Que el Señor nos ayude y en el próximo tema podamos ahondar mucho más respecto de lo que realmente significa andar en el Espíritu. Te agradezco mucho tu atención y vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a vivir en ti, a movernos en ti. Gracias, Señor amado, porque tu Espíritu Santo nos guía, nos controla, nos ayuda, nos enseña, nos corrige. Gracias porque tu Padre, cuando erramos, nos disciplinas y nos azotas, con lo cual sabemos que realmente somos tus hijos.
Gracias por mis hermanos y hermanas en cualquier lugar donde me estén escuchando. Y que la meta de cada uno de nosotros sea esa: andar en el Espíritu para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima, amados, y muchas bendiciones. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.